Muy buenas tardes a todas las personas que ya se están conectando a este webinar de esta tarde o noche, de acuerdo a la zona donde se encuentren. Es un gusto darles la cordial bienvenida. Les pedimos que a través del chat nos indiquen desde qué país, qué ciudad o qué institución nos están acompañando en esta cuarta sesión del segundo ciclo de webinars de UNICEPES. En unos momentos vamos a dar comienzo con este webinar titulado La sostenibilidad social como indicador de calidad de las universidades, a cargo del doctor Guillermo Domínguez Fernández, quien nos acompaña desde España. En unos momentos más estaremos iniciando formalmente. Unas disculpas, abrimos un poco después la sala, ya que estamos experimentando un poco de problemas técnicos acá en las instalaciones de Unicepes en Zitácuaro. Agradecemos a quienes ya nos están indicando las distintas ciudades desde donde se están conectando. Ya vemos que hay personas desde la Ciudad de México, desde Colombia, desde Perú. Entonces, bueno, pues les damos la más cordial de las bienvenidas a esta cuarta sesión, perdón, del segundo ciclo de webinars 2026 de UNICEPES, al que estaremos ya dando inicio. Entonces, Tú cuando quieras me sí, dices, Eduardo. sí, Tú en unos diriges. momentos más estaremos ya iniciando. Un momento, por favor. Listo, pues a nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, les damos a todas y todos la más cordial de las bienvenidas a esta cuarta sesión del segundo ciclo de webinars gratuitos de UNICEPES 2026. Es un verdadero gusto contar con su presencia este día y continuar en este recorrido académico junto, que han realizado participantes de distintos países de Iberoamérica, quienes han construido un espacio de diálogo y para compartir experiencias en los últimos 4 días. Les recordamos a toda la audiencia que su registro ha sido realizado de forma automática al ingresar a esta sala, por lo que no es necesario proporcionar nuevamente sus datos. Asimismo, las constancias de participación serán emitidas para quienes permanezcan conectados al menos el 80% de duración de esta sesión. El tema que esta tarde o noche nos reúne es la sostenibilidad social como indicador de calidad en las universidades, una conferencia que invita a reflexionar sobre cómo las instituciones de educación superior generan valor más allá de la formación académica, contribuyendo al bienestar social, la inclusión, la equidad y el desarrollo sostenible de sus comunidades. En esta ocasión nos honra desarrollar esta jornada en el marco de la alianza estratégica entre UNICEPES y la Cátedra Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos, una colaboración que impulsa la generación de espacios académicos de alto impacto, promoviendo una educación basada en la responsabilidad social, la cooperación internacional y el respeto a los derechos humanos como pilares fundamentales para el desarrollo de nuestras sociedades. Es un honor contar con la participación del doctor Guillermo Domínguez Fernández desde España, quien compartirá con nosotros su experiencia y conocimientos sobre este tema. Él es profesor jubilado de la Universidad Complutense en España y de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Es director adjunto a la presidencia de la Cátedra Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos con sede en España. Así que sin más preámbulo, ya tenemos la presentación aquí frente a ustedes. Le cedo la palabra al doctor Guillermo Domínguez Fernández para que inicie con este webinar. Adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias. Primero, agradecer a todos los que estéis presentes el poder participar con vosotros y compartir con vosotros algunas reflexiones. Segundo lugar, agradecer a Aldo Tello y su equipo con Mariana de UNICEPES
el que podamos hacer este webinar y de alguna forma empezar ya con el concepto que quiero desarrollar. Bueno, como ha dicho Eduardo, yo en estos momentos estoy como director adjunto a la presidencia de la Cátedra Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos, que tenéis a la derecha puesta de la presentación. Esta cátedra en estos momentos está trabajando con el Observatorio Iberoamericano en crear redes que puedan permitir desarrollar diferentes conceptos de lo que sería el nuevo concepto de universidad, lo que técnicamente llamaríamos la Universidad 4.0. Tengo que agradecer como introducción y comienzo que tengo la inmensa alegría de que una de las siglas que he puesto arriba es porque UNICEF trabaja con la OEI y nosotros crecimos y nacimos de la mano de la OEI y de mi amigo Mariano Jabonero. Para él un abrazo y la gratitud. Bien, la conferencia se basa fundamentalmente en nuevos conceptos que creemos nosotros que son necesarios tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre los nuevos tipos de universidades. He elegido el de sostenibilidad social, podía haber elegido el de universidades engage o universidades comprometidas con lo social, por respeto y trabajo con lo que hicimos en la jornada y el congreso que se celebró en México, en UNICEPES, con la red REIMA de universidades de medio ambiente. Y por lo tanto, para mí va a ser importante desarrollar el concepto de Universidad 4.0 en torno a la sostenibilidad como un indicador clave de calidad. Diferentes rankings, no voy a nombrarlos ahora porque no quiero empezar a aburrirles con nombres, pero ya están en los rankings que uno de los indicadores que una universidad tiene que responder, la que tiene que responder, es la sostenibilidad social. Y voy a intentar aclarar a qué llamo la sostenibilidad social. La sostenibilidad social llamo eh, a una universidad que tiene en cuenta por lo menos cuatro premisas. La primera, su compromiso con la igualdad social del entorno, liderando a otras instituciones para conseguirlo. Segundo, el concepto sostenible económico que permita un desarrollo local equilibrado. En tercer lugar, eh, la inclusividad como un elemento clave para entender que estas universidades, hasta ahora, muchas de ellas, ahora veremos la diferencia entre ellas, significaban más instituciones que clasificaban más que integraban, ayudaban, apoyaban a los sectores más vulnerables. Como veremos después, este es el punto de partida de lo que vamos a hacer. El, el trabajo lo he configurado en torno a cuatro puntos. Primero voy a hablar de la evolución del concepto de sostenibilidad como primera coordenada y los diferentes modelos de sostenibilidad que hay hasta llegar al de sostenibilidad social y definirlo. En segundo lugar, voy a explicar y describir la evolución de las universidades, pero no me voy a ir mucho más allá del año 2019, que es el momento de la pospandemia, donde realmente las universidades se han roto y se han clasificado en varios tipos de universidades y que hoy existen y coexisten normalmente. Incluso algunas no son puras A o B o C, sino pueden ser A más B más C. Tercera propuesta es, ¿a qué le llamo yo una universidad comprometida con el entorno social? Que es la que define, la que tiene en cuenta el criterio de la sostenibilidad social. Y por último, las conclusiones basadas en cuáles son las tendencias hasta el año 2005, de aquí he cogido el título de la UNESCO, que en el año con la IESAC, que en el año 2021
y luego posteriormente de 2023, ha elaborado diferentes informes en los cuales se demuestra que los conceptos sociales, de servicio social, de sostenibilidad social de las universidades son claves para entender cómo debemos funcionar los profesores de universidad, cómo tenemos que enfocar el trabajo de las universidades. Y esto, de alguna forma, se ha ratificado porque la cátedra ha sido protagonista de uno de los proyectos que consiguió la segunda puntuación más importante del proyecto Erasmus en el año 2023, que era el derecho a la educación universitaria de los grupos en condiciones más vulnerables, que ahora va a salir el tercer libro sobre él, y que realmente lo que demostramos es que una universidad que no incluya, no sea inclusiva, que no apoye a los grupos en condiciones más vulnerables, lo único que hace es clasificar. Y lo que sí tenemos claro es que hay dos tipos de universidades, las que clasifican y seleccionan y las que integran, apoyan, ayudan y se comprometen con la igualdad. Estos son los 4 puntos sobre los que vamos a tratar en la sesión de hoy. Yo voy a trabajar con ustedes en dos coordenadas. Por un lado, tenemos la coordenada de la sostenibilidad. No sé si se ve bueno, no sé si se ve a ver, voy a poner aquí. Sí, vemos correctamente la diapositiva de modelos y paradigmas de sostenibilidad. Vale. Por un lado está la coordenada de la sostenibilidad, coordenada que yo he puesto diferentes modelos de sostenibilidad, que ahora los voy a ir explicando. Equilibrio está en rojo, modelo sistema corporativo, modelo de economía y modelo de integración. Y frente a ello, la otra coordenada que voy a explicar, intentar razonar en mi tesis de cómo llegar a ello, es la universidad, la universidad, cómo ha ido evolucionando de la 1.0 a la 4.0 que vamos a ver hoy como conclusión final del trabajo. Por lo tanto, en estas dos coordenadas es donde yo me voy a mover en el trabajo de hoy para poder definir los dos conceptos que voy a tratar. Empecemos por el primero. La primera coordenada es analizar los diferentes modelos de sostenibilidad. Los modelos de sostenibilidad que de alguna forma desarrollan esto. Tenemos varios modelos. Esto no soy un especialista en medio ambiente, pero sí trabajando con RIMAR, con gente del equipo RIMAR, de Cuba, etcétera, pudimos definir los siguientes modelos. El modelo lineal o tradicional, que tenéis aquí el concepto con el que estamos trabajando, ¿m? Que es producir, usar y desechar, el de satisfacer el desarrollo sostenible de satisfacer necesidades, el de la economía circular, de mantener los recursos el mayor tiempo posible, el de sostenibilidad corporativa, integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza de la gestión, la economía verde, crecimiento económico con menor impacto ambiental, el modelo regenerativo de restaurar los sistemas naturales y sociales, la economía del bien común, el servicio a las personas y las ciudades sostenibles resilientes como última tendencia. Luego hablaré más allá de ello, pero de momento veamos que tenemos 8 modelos sobre los que podemos trabajar. Si yo hago un análisis de los principales hitos que ha habido en la sostenibilidad, podemos decir que hay como tres generaciones, 3 modelos, 3 tipos. El de la sostenibilidad tradicional en defensa del medio ambiente y su mantenimiento, que englobaría los modelos lineal y clásico y que fueron en el año 1988 con el IPCC y la Conferencia de Río 92 puestos de manifiesto y con los que comienza a trabajarse el concepto de sostenibilidad.
El segundo nivel es el modelo en donde no solamente se tiene en cuenta el equilibrio ambiental, sino también el desarrollo local y regional. Y ahí tenemos la circular, el sistema corporativo, la economía verde, el sistema generativo. Y está unido a lo que fue la conferencia de Johannesburgo y la nueva interpretación del concepto de sostenibilidad. Y la tercera, a la que yo me voy a aludir, es la sostenibilidad social, en donde integra de forma holística las diferentes dimensiones, perdón, del concepto de sostenibilidad. Por un lado, la sostenibilidad ambiental, por todo el desarrollo local y regional, y por último, lo integra en el desarrollo y sostenibilidad social de un grupo. Esto está cerca del bien común, de lo que son las metas y las agendas de 2030, y fue a partir del informe de la ministra noruega Brundtland en 1987, donde aparece el nuevo concepto. Y desde entonces, ese concepto de sostenibilidad social que integra los otros modelos es el que nosotros vamos a llevar a cabo, vamos a tener en cuenta a la hora de poder desarrollar. Podemos decir que en estos momentos los enfoques sobre los que se están trabajando de forma emergente es, por un lado, la economía circular, ¿m? Con la reutilización, reciclaje y regeneración, el diseño y práctica regenerativa, más allá de la sostenibilidad y la regeneración, apunta a restaurar y minimizar los impactos, y el de las ciudades ecológicas o resilientes, como el concepto de ecociudades y enfoques que combinan la sostenibilidad ambiental con la resiliencia urbana. Bien, aquí llamamos el concepto o cuáles serían las dimensiones y ejes del concepto de sostenibilidad social para terminar esta primera parte, como primera coordenada. Ya está claro que en estos momentos, cuando hablamos de sostenibilidad social, estamos hablando de una transformación holística en donde interrelaciona de forma integrada y convergente, por un lado, la dimensión ambiental y económica como eje principal y transversal, por otro lado, el concepto regenerativo, de no solamente no hacer menos daño, sino regenerar, restaurar los sistemas económicos y ambientales, y por último, la integración de la expansión de la economía circular como un elemento clave para conseguir la equidad social. Esos tres elementos, integración de dimensiones, regeneración y equidad social. Son los conceptos que definiríamos nuestro concepto de sostenibilidad. Bueno, aquí hay más premisas de lo ambiental, la social y equidad, comunidades residentes y participación, trabajo digno y economía, y lo social en los modelos actuales. Estos cinco, perdón, premisas configurarían lo que hoy sería el panorama de la sostenibilidad social y que de alguna forma son los que yo voy a integrar ahora en los modelos de universidad. El segundo apartado, una vez que ya tenemos claro los tres conceptos de sostenibilidad y nos hemos quedado en la sostenibilidad social, como elemento y eje del nuevo concepto de sostenibilidad, el segundo punto que vamos a trabajar son cuáles son los tipos de universidad a los que vamos referido. Esto significa que ha habido una evolución y voy a hacer previamente un análisis de qué está pasando en estos momentos para definir por qué diferenciamos tres tipos diferentes de universidad. Bueno, en estos momentos la sociedad, yo la llamo la sociedad, bueno, yo y mucha más gente le llama la sociedad pospandémica digital, en donde está integrando la cuarta revolución tecnológica con todo el desarrollo de SWAP y la exposición de Hannover del año 2003 y que ha dado lugar a la sociedad y la educación 4.0 desde una perspectiva totalmente tecnológica y desarrollista económica. Esto nos apartaría de lo que debería ser el concepto actual de educación, de universidad y de sostenibilidad. Y por otra parte, a partir del COVID-19 no solamente surge este concepto tecnológico, sino que también surgen temas relacionados con la ruptura de las brechas digitales y un mayor desequilibrio y una mayor lucha contra el desequilibrio
y la marginación. Y ahí surgen en estos momentos la revolución tecnológica, la inteligencia artificial y con ello la sociedad de educación 5.0, donde la persona humana en vez de la tecnología se considera el elemento clave de desarrollo. Desde esta perspectiva, la diversidad, la inclusión, la ruptura de la brecha, la pluriculturalidad, la sostenibilidad, todos esos elementos formarían el nuevo concepto de educación y sociedad. Sin querer ser mucho más, quería darse a entender dos o tres aspectos. Que cuando estamos hablando, perdóname, que es que a veces pierdo el puntero. Vamos a ver. Cuando estamos hablando de eh, sociedad, educación 4.0, estamos hablando de un aprendizaje centrado en el estudiante, es decir, ¿m? Y su autonomía, la integración de las tecnologías emergentes basado en competencias, en entornos reales y aplicación de los aprendizajes, la necesidad de hacer converger diferentes tipos de modalidades, la adaptación a los ritmos, espacio y contexto, la necesidad de un trabajo interdisciplinar y la interacción de la escuela y el entorno familiar con la necesidad de un aprendizaje a lo largo de la vida y su utilización. Mientras que el enfoque 5.0 se centra fundamentalmente en el carácter centrado en el ser humano. Es decir, dejamos a un lado la tecnología y nos centramos en el ser humano, en las dimensiones emocionales, cognitivas, sociales y éticas. Por otra parte, integramos armónicamente la tecnología dentro del desarrollo personal y dentro de la educación personalizada, donde la dimensión emocional pasa a tener un elemento importante. Es una educación que conciencia, que genera concienciación de la situación, de la equidad, de la injusticia social. Trabaja el aprendizaje colaborativo con el liderazgo social y también a lo largo de toda la vida y hace de las instituciones educativas un servicio a la orden de la diversidad, la inclusión y la equidad. Basándose en eso, en estos momentos hay que relacionar este concepto de la educación 4.0 y 5.0 con el concepto de Bauman, perdón, de la sociedad líquida del año 2004. Lo que demostró fue el desfase de las universidades respecto a elementos tan importantes como es la exclusión en el acceso, el porcentaje de abandono de la universidad, la inmadurez del alumnado que era incapaz de estudiar por sí solo, la falta de competencias digitales que tenía el alumnado para poder generar autoaprendizaje y luego la estructura, la falta de formación del profesorado, de estructuras de apoyo y la verdad que faltó fundamentalmente, yo creo, en muchos casos, un liderazgo de compromiso con la situación social. Y eso lo indican diferentes informes, como son los de la UNESCO del año 20, que remacha o remarca en el año 21 el segundo informe, el informe hecho por Pedros del año 2020, Portacarrero, la CEPAL, la OCDE, etcétera. Diferentes organismos internacionales llamaron y llaman la atención a este desfase de las universidades que fue claramente clasificatorio socialmente respecto a todo lo que ha sido la evolución. Eso está unido a que además se estaba desarrollando cada vez más la cuarta revolución industrial, la de los Big Data con los 9 pilares de Schwab y Bonsil y la inteligencia artificial, y esto lo que creó fue todavía muchas mayores brechas. Es decir, pero no eran brechas digitales, porque para mí estas brechas digitales están mal llamadas. No son brechas digitales ni tecnológicas, subyacen brechas sociales de falta de formación de los padres, de falta de formación de los alumnos, primero diría yo, de falta de formación de los padres. También significó la falta de medios de muchos de ellos y esto conllevaba, lógicamente, la dificultad de que grupos socialmente menos favorecidos económicamente pues no podían responder
a las nuevas necesidades que estaban demandando la universidad. Ante esa situación, nosotros, ya lo veréis ahora, lo vamos a ver, planteamos frente a las universidades excluyentes, las universidades inclusivas y comprometidas, que es la Universidad 4.0 que vais a ver ahora, y la creación para la cooperación de redes con hubs microrregionales. Si atendemos a los diferentes modelos que nos plantean Barrio Luego y Vanguard sobre el año 2019, podemos hablar de que hay cuáles tipos de universidades. Algunos no están aquí, pero os lo voy a decir yo. Por un lado está para mí la Universidad 1.0, que correspondería al concepto clásico de universidad, una universidad que certifica, que da conocimientos, que genera en la selección y en la competitividad entre el alumnado la capacidad de poder tener su titulación. Luego tenemos la universidad, muchas de estas universidades en estos momentos han ido degenerando a universidades certificadoras, certifican solamente. Y eso tenemos multitud de espacios y de ejemplos. No voy a poner ninguno, claro, lógicamente, para que nadie se sienta, no, pero todo el mundo sabemos y conocemos ese tipo de universidades que hacen negocio y que solamente se dedican a vender titulaciones y certificaciones. Después tenemos la Universidad 2.0, que es la universidad que hoy llamaríamos clásica, la que forma, la que investiga y la que gestiona los aprendizajes. Esta universidad es lo que técnicamente llamamos nosotros la Universidad 2.0. En tercer lugar, tenemos la Universidad 3.0. Esta universidad, que es la Universidad 3.0, es la universidad que la llamamos de la tercera generación y que está relacionada con las propuestas de Clark, Etkovich y Leiderdorf sobre los parques de innovación, parques tecnológicos, en donde la universidad debía ser parte importante del desarrollo económico, del desarrollo local, del desarrollo regional. Y en muchos casos ha sido un auténtico éxito ese tipo de universidad. Sin embargo, nos parece que a ese tipo de universidad le hace falta un elemento clave y está unido a lo que hemos hablado del concepto de una universidad donde la sostenibilidad social, el compromiso es clave para poder, con la igualdad social, es clave para poder llamar a esta universidad con claro enfoque regional, lo que llamamos nosotros la cuarta generación. Cuarta generación, que ahí tenéis una serie de autores, llaman fundamentalmente la universidad Engage, universidad comprometida con el entorno, y donde frente a los hubs tecnológicos aparecen los hubs social, los micro hubs regionales, donde el objetivo ya no es solo el desarrollo económico, sino además y sobre todo el desarrollo social. Bien, después de esta clasificación que yo os he dado de 2.0, de 3.0 y de la cuarta, nos vamos a centrar, lógicamente, en las universidades comprometidas con ese entorno social, lo que técnicamente llamamos las universidades Engage, que tienen como elemento clave la sostenibilidad social, es decir, en estos momentos integran el desarrollo ambiental y respeto, la regeneración, integran el desarrollo económico y la reposición de los bienes e integra, lógicamente, el compromiso con el desarrollo de la igualdad, la inclusión en la sociedad. ¿Cuándo surgen estas universidades? Sino ya en el año 96 y con el premio de la Fundación Carnegie y de la Universidad de Tufts, nos encontramos ya con las primeras experiencias de universidades comprometidas. Y ahora vamos a ver cuáles son las características y qué diferencias hay con las universidades inclusivas y no inclusivas o sostenibles. Bueno, el concepto de engage y de compromiso social surge, como hemos
cuando nos hemos dado cuenta, levantado una mañana, que no podían venir los alumnos a clase, que no podían seguir el ritmo de aprendizaje, que no teníamos materiales para poder darles formación, que no teníamos medios para poder utilizarlo, que las estructuras no funcionaban, es decir, una universidad que se quedó vacía y algunas, la mayoría reaccionaron como pudieron, pero pocas lo hicieron adecuadamente. ¿Y cuál fue el impacto de todo ello? Pues fue la brecha, a ver qué ha pasado aquí. La brecha social y la brecha tecnológica como brecha entre diferentes tipos de universidades, como hemos visto. Esto trae una mayor vulnerabilidad social de las clases menos, eh, menos favorecidas en Latinoamérica y la limitación de sus derechos humanos. La vulnerabilidad y en los grupos detectados que hemos hecho en 17 países con 25 universidades demuestra que prácticamente la clase social baja ha bajado en un 50% y ha abandonado en ese porcentaje y la clase media ha abandonado en un 30% en ese porcentaje. Y esto demuestra no solamente eso, sino que ya la universidad ha empezado claramente a ser, o podemos decir que podemos hablar de dos tipos de universidad. La universidad que clasifica, que certifica, genera formación, y la universidad que, por el contrario, se involucra con la desigualdad, lucha por la inclusividad de los grupos en condiciones más vulnerables y lucha por un desarrollo local y regional ligado claramente a la innovación social. En estos momentos los nuevos retos de las universidades están relacionados ahí. Diferentes organizaciones con las que tenemos contacto en este momento, como es la UDULAC o la AUIP, claramente apuestan en este momento, como ha apostado el informe de la UNESCO del año 21, por este tipo de universidades, por el carácter social, de lucha social, de igualdad que deben tener este tipo de sociedades, y por la creación de redes basados en los hubs microregionales. ¿A qué le llamo un hub microregional? Le llamo un hub microregional a aquellas redes que se organizan con instituciones diferentes, pero que son complementarias. Por ejemplo, esto nos ha pasado en un proyecto que hacemos de mujeres para la empleabilidad y el emprendimiento a través de la formación, en donde hemos tenido que contar con instituciones de formación profesional, con ONGs de mujeres, con departamentos de la Administración de Orientación y Apoyo, es decir, diferentes instituciones con diferentes especialidades se han tenido que integrar y ayudar y apoyar para crear estos hubs microrregionales de carácter social. ¿Cuáles son las funciones más importantes de las nuevas universidades que os estoy planteando? Uno es defender el derecho a la educación superior, que no sea solamente para una clase social o para un grupo. Segundo, romper con las barreras que limitan esa capacidad de acceso y de participación. Tercero, abrir el conocimiento al entorno social donde está trabajando. Cuarto, empoderar a esos grupos en condiciones vulnerables para que puedan luchar por otros grupos en estas mismas condiciones y su acceso a la universidad. De esta forma, se piensa que, o pensamos que la universidad debe estar abierta realmente a la universidad, no, no matricularse, sino que haya estructuras de apoyo, que eso lo vamos a hablar ahora, estructuras en el ideario que potencien el carácter inclusivo de esa universidad y realmente intentar hacer una sociedad mucho más abierta y democrática de un futuro. Como conclusión a esta parte que os estoy diciendo, en las conclusiones y teniendo en cuenta diferentes aspectos de los informes, podemos decir que siguiendo o la experiencia de los talleres
o el informe de la UNESCO, los dos informes, o la OCDE, o CEPAL, o las publicaciones que hemos hecho de la cátedra en el año 25. Es decir, que desde la pandemia, lejos las universidades de luchar y conseguir romper en la brecha digital y la exclusión social, han aumentado. Y ahí hay diferentes autores que lo demuestran. Que por otra parte, estas brechas en la pospandemia se están cada vez agrandando mucho más por la llegada de las cuarta y quinta revoluciones tecnológicas y la inteligencia artificial, que está creando, y eso lo podéis ver en un trabajo nuestro, de Domínguez Prieto, Gaeta y Perea, está creando una confusión total. Por otra parte, la pospandemia en la nueva sociedad digital ha creado que en las universidades hay dos grandes tipos, las que clasifican y las que incluyen. Está claro que el modelo Engage intenta ser un modelo que incluye, que ayuda y que trabaja con la comunidad, como la experiencia de los UNI del 2022. Esto significa que para nosotros una universidad Engage se basa en un liderazgo ético y comprometido socialmente con el entorno y con las estructuras del entorno social. B, que trabaja con estructuras de apoyo con otras redes para la inclusión. Tres, que complementa otras organizaciones sociales y económicas del entorno para poder facilitar un mayor impacto social. Cuatro, el uso ético de la necesidad de utilizar TIC e inteligencia artificial, no para romper brechas, sino precisamente para cerrar, para intentar que la formación en competencias digitales de los alumnos de la universidad les puedan dar acceso no solamente a un mayor enriquecimiento de su aprendizaje, sino en las futuras salidas profesionales. Y quinto, las universidades Engage, como dice Patrick Ward, se basan fundamentalmente en la evaluación del impacto social. Para ellos no es importante cuánto egresado y el notable o la nota de los egresados, sino, es decir, nuestra labor, qué impacto está teniendo en el entorno social, cómo está consiguiendo que haya menos barreras sociales, cómo está consiguiendo que haya menos brechas sociales, cómo está consiguiendo que en este momento haya grupos con perfiles de entidades sociales, de grupos sociales más con otros niveles, en estos momentos estén incorporándose a la universidad. Mm, por otra parte, el trabajo, como dice Chambers y Serunga, y, y el informe de la OCDE del año 2022 integra o obliga a que estas universidades deben integrarse en hubs microrregionales de innovación social, es decir, o con otras instituciones con las cuales rompan esas brechas y apoyen a estos. La universidad no puede hacerlo todo. Es decir, no podemos decir la universidad tiene que hacer, no, tiene que integrarse, pero luego hay otras instituciones claras, como son la lucha contra la desigualdad, el aprendizaje por servicio crítico, la respuesta al desarrollo sostenible de los ODS, la innovación y la transferencia, la solidaridad internacional para el trabajo con las tecnologías y las redes sociales y también contra la manipulación y la mala utilización de esas tecnologías, la innovación, la necesidad de que sean instituciones de innovación y transferencia, la solidaridad y, por último, la participación comunitaria y diálogo con los otros actores sociales. De ahí que nosotros, como cátedra, en este momento hemos puesto en marcha la continuidad. Es decir, cuando nosotros hemos analizado en el proyecto EDUDER, del proyecto Erasmus, cuáles eran los grupos en condiciones más vulnerables de Latinoamérica, y hemos puesto en marcha modelos de intervención individuales, grupales y mixtos de la lucha contra la vulnerabilidad. Nos hemos dado cuenta que por mucha formación que hemos dado, formación al profesorado, por el apoyo de estas hubs o redes interregionales, las universidades, para llegar a ser unas universidades engaged, tienen que tener dentro de esas universidades unas estructuras de apoyo al profesorado, de ayuda al profesorado, con
sistema muy especializado para romper barreras, asesorar, orientar, desarrollar competencias digitales o las capacidades autocríticas y de autorreflexión. Esto nos lleva a que además de las estructuras, necesitamos que para ser Engage no haya un grupo de innovación solo, sino que otras estructuras académicas, decanatos, departamentos, etcétera, se impliquen en esta labor y creen entre ellos una cultura que defina a esa institución como una cultura inclusiva, una cultura para la ayuda al derecho a la educación. Y esto solamente se va a poder consolidar, esta cultura, si los primeros que dan ese ejemplo y que de alguna forma lo hacen, y lo hacen en el entorno social, lo hacen explícito, lo hacen con su ejemplo, con su participación, son el equipo rectoral, los líderes rectorales. De ahí que estén interesadas algunas organizaciones internacionales de universidades en que desarrollemos este modelo más a fondo, definamos cuáles son los indicadores o características para poder definir este modelo y saber qué universidades reúnen estos criterios de calidad que hemos llamado de sostenibilidad social, de otros criterios de universidades que no lo tienen. No quiero, ya es la hora, no quiero, pero sí voy a hacer un repaso que esto saldrá publicado próximamente, que es el concepto de sostenibilidad social. Creo que has quedado claro que es la equidad, que es luchar contra la vulnerabilidad, que es las condiciones de profesorado, personal y estudiante, que es la activa contribución al desarrollo social y territorial y que este enfoque se centra fundamentalmente en a las personas en el centro de ese modelo. ¿Por qué hemos dicho, y con esto terminamos, que la sostenibilidad social es un indicador de calidad? Porque una universidad sostenible mejora el bienestar del entorno y de la comunidad educativa, reduce las desigualdades y promueve la igualdad, forma profesionales comprometidos con la sociedad y con esa igualdad, fortalece la legitimidad social y confianza pública en una institución que en estos momentos está de capa caída como es la universidad. Todo el mundo hemos oído, es que en la universidad se enseñan cosas que luego no valen para nada, es que la universidad es solamente un certificado. Si la universidad se implica con el entorno, lucha contra la desigualdad, consigue romper la vulnerabilidad, rompe con las brechas digitales y genera una cultura inclusiva de todos los grupos de la comunidad social, la comunidad educativa y universitaria, creemos que estos elementos son la sensibilidad social a una universidad y le dan también sus características, su pertenencia y su responsabilidad de cara a los demás. No voy a seguir con esto, simplemente podemos seguir esto, si acaso, si me interesa, porque ya es la hora, repasar algunos aspectos como son, y como conclusión final, a qué llamamos universidades comprometidas y sostenibles socialmente. Son inclusivas, son cooperativas, no competitivas, son socialmente comprometidas y no aisladas de su entorno y son éticamente responsables y no solamente eficientes. Bueno, aquí hay una serie de diferencias entre lo sostenible y lo no sostenible. Si hay alguna pregunta, vuelvo aquí para terminar. Me dijeron que eran 45 minutos, en estos momentos son 47. Creo que he cumplido mi misión de los 45. Si hay alguien que quiera, yo volvería, lógicamente, a trabajar algunos conceptos de las universidades. Nada más. Muchas Le gracias, toca a usted doctor. pensar hablar, eso debe Sí, decir Alberto. sí. Muchas gracias, doctor Guillermo, por esta excelente disertación. Recordamos a toda la audiencia que a través del chat pueden plantear sus preguntas o levantar la mano si alguien desea hacer una participación a micrófono abierto. Les agradecemos a todas las personas que se han conectado desde distintos países de Iberoamérica esta tarde y noche allá con el doctor Guillermo.
Y bueno, en tanto hay algunas preguntas a través del chat, estamos recibiendo algunos mensajes de felicitación para el doctor Guillermo. Sí, creo que son temas que sin duda las universidades debemos estar debatiendo en torno a la sostenibilidad frente a un escenario pues de muchos cambios que estamos viviendo en el mundo y escenarios de incertidumbre también. A mí sí me gustaría lanzar una pregunta, doctor, en torno, ahora que estamos en un debate sobre el papel de la inteligencia artificial, particularmente en el tema de educación y en una perspectiva de derechos humanos. Se ha hablado mucho de que la inteligencia artificial puede vulnerar algunos derechos como el derecho a la privacidad, eh, pero dadas las brechas que se pueden abrir en el acceso a cierta, de cierta forma, a algunos, digamos, aspectos relacionados con la tecnología, ¿considera que puede haber una amenaza para el derecho a la educación con esta llegada tan intensa que hemos visto en los últimos 3 años de las herramientas de inteligencia artificial en el ámbito educativo? Sí, yo creo que hay tres problemas que ya se están dando. Uno, según tres niveles. Como profesor, en estos momentos tenemos problemas serios para saber cuándo alguien ha copiado o cuándo alguien ha utilizado la inteligencia artificial. ¿Esto qué significa? Pues que el conocimiento no lo está haciendo el alumno leyendo, reflexionando, creando. En la mayoría de los casos está recortando y pegando, y si se maneja muy bien diferentes modelos y diferentes premium de inteligencia artificial, pues es muy difícil esto. Hombre, es fácil. Yo lo que hago con los alumnos es ponerles primero, antes de nada, el contenido que hay en inteligencia artificial. Es decir, a partir de este momento, el que copie esto ya sabe que no le vale para nada, porque está ahí de inteligencia artificial. O sea, que tienen que buscar en otros sitios, en otras partes, porque ahí no les vale. En segundo lugar, el segundo nivel que la inteligencia artificial va a problematizar es lo que hemos dicho. Es decir, cuanta más tecnología haya, más brecha digital tenemos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo, en una encuesta que hicimos y que presentamos en un congreso, eh, demostramos que más del 70% del profesorado, el profesorado no domina la inteligencia artificial para corregir o para elaborar proyectos, para elaborar procesos. Si utilizáis la inteligencia artificial, perdón, si utilizáis la inteligencia artificial o veis la inteligencia artificial, hay errores garrafales. Por ejemplo, en el tema de educación y desarrollo, te hace acopio de informes de la década pasada con errores de conceptos muy gruesos, muy rotundos. Entonces, en estos momentos, la generación del conocimiento no la puede hacer todo el mundo. Y eso significa brecha digital. Entonces, nos quedamos tranquilos porque decimos brecha digital. Son brechas sociales, son brechas ligadas a las clases sociales. Y eso significa clasificación social, significa desigualdad, significa ruptura social. Y esto es la inteligencia artificial. Y por último, la inteligencia artificial está en derechos humanos rompiendo con diferentes derechos como son la intimidad, como son el trabajo en equipo, como es el trabajo colaborativo y creando un ambiente mucho más individualista e independiente. Yo creo que estos son algunos de los conceptos que están unidos al concepto de la utilización ética de la inteligencia artificial. Muchas gracias, doctor, por esta respuesta. Igualmente, seguimos invitando a los participantes, bueno, para seguir en este diálogo tan interesante. De pronto también se ha abierto un debate sobre, pues, a quién le
corresponde o a qué disciplina les corresponde abordar el tema de inteligencia artificial, porque dicen, bueno, pues es un tema acá de los matemáticos, de los especialistas en las ciencias computacionales, pero dicen, a ver, esperemos, ¿no? También las ciencias sociales tenemos que entrar en estos debates, las humanidades, ¿no? La filosofía y por supuesto, pues en todas las áreas donde esté incidiendo, que prácticamente son todas. ¿Cómo ve usted, doctor, este panorama? Concretamente, ¿qué te refieres cuando hablas de panorama? Sobre, pues, si todas las disciplinas debemos estar hoy debatiendo los impactos de la inteligencia artificial y no cerrarlo hacia los modelos matemáticos o a las ciencias computacionales nada más. A ver, yo creo que en estos momentos, desgraciadamente, y cuando digo desgraciadamente, quiero que me entendáis bien, el profesorado con la inteligencia artificial tiene que volver a replantearse. Quiero decir, antes con matemáticas era suficiente. Yo sé matemáticas, las comunico y a correr. Después tengo que saber comunicar matemáticas. Después, ahora el siguiente nivel, no solamente tengo que saber comunicar matemáticas, sino que tengo que saber cómo orientar al alumno, cómo trabajar en clase con el liderazgo, cómo generar flujos de comunicación. Y ahora tengo que saber utilizar las tecnologías, pero no como algo instrumental didáctico, sino como algo de clave para la generación de conocimiento. En estos momentos yo creo que el problema más importante es cómo generar conocimiento, la inteligencia artificial, y que el profesorado sea capaz de que el alumnado genere ese conocimiento. Yo creo que es clave en estos momentos. O sea, nosotros tenemos que dejar de transmitir conocimiento, tenemos que generar que sean capaces ellos de crear conocimiento, de que se desarrolle su talento con la utilización de la inteligencia artificial. Y esto es muy complicado. Esto en estos momentos yo creo que es el reto en la universidad del conocimiento, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Tenemos otras preguntas ya aquí en el chat. Una de Diana López dice, mi pregunta es la siguiente. Reconocemos que una universidad 4.0 emerge en la medida en que sus políticas y estructuras cambian, pero si nos enfrentamos a sistemas poco flexibles, recurrimos a buscar lugares fuera de la universidad para construir esos hubs sociales que menciona. Considera que la vinculación es un primer pilar para desmantelar y fracturar, para visibilizar el surgimiento de hubs externos y se convierte en un pool. Por otro lado, he notado que las universidades con características 4.0 guardan una profunda práctica espiritual. ¿Qué opinas sobre esto último? Es lo que nos plantean a través del chat. Me imagino que ella cuando habla de la vinculación está hablando de la vinculación con el entorno social, o yo entiendo eso, Correcto, ¿no? correcto. Mm. Bien, es decir, yo creo que en estos momentos, ya para sintetizar un poco la situación, aquí hay dos posturas claramente. La universidad selectiva, que se olvida del entorno social cercano y que está mucho más atento al desarrollo tecnológico de las grandes tendencias. Y entonces está más atento a la utilización de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la utilización de diferentes nuevas propuestas de desarrollo. Y hay otro tipo de universidad que considera que no puede seguir corriendo en una dirección mientras atrás deja todo su entorno social. Yo creo que cada vez más habrá dos tipos de universidad y un valor que cada vez será más importante es este concepto que hemos hablado de sostenibilidad social y de compromiso social. Es decir, en la medida que una universidad se compromete con su entorno, desarrolla su entorno, genera en el entorno todo un apoyo a solución, por ejemplo, de epidemias del entorno o de enfermedades del entorno o problemas de desarrollo económico del entorno. No grandes problemas económicos, macroeconómicos, el entorno que está pasando, qué es lo que necesita, cómo podemos apoyarle. Yo creo que eso va a ser clave en estos próximos años. Y yo creo que eso va a dividir a dos. Eso significa
y aquí planteo una alternativa importante, que pueda haber una diatriba también con el concepto de tenemos que ser académicos y exigir, o tenemos que ser sociales y no exigir, por decirlo de una forma. A mí me parece que tenemos que ser académicos, tenemos que ser serios, pero también tenemos que ser comprometidos con la gente que no puede ayudar. Pero eso significa un concepto de universidad basado más en un profesor que sabe mucho, en un profesor que ayuda, o un profesora que ayuda, que comunica, que apoya, que acompaña y que en estos momentos está muy atento a todos los indicadores, a todas las realidades del entorno y busca en el entorno los problemas y también las soluciones de los problemas. Muy bien, muchas gracias, doctor. Voy a ceder la palabra a Clara Inés Pinilla, quien está solicitando el uso de la voz. Adelante. Muy, muy buenas tardes. Sí, adelante, le Hola, escuchamos. buenas tardes. Eh, Gracias, Unicefis, por esta invitación a las conferencias de actualización. Felicito al doctor Guillermo Domínguez por su exposición. Sé que el tema de la universidad y la sostenibilidad social, como lo ha planteado, pues muy interesante. Gracias por compartir esos conocimientos, pero considero muy importante vincular el tema de la sostenibilidad social de las universidades al tema político. ¿Por qué? Porque si vamos al tema de la acreditación de las universidades, acreditación de programas y lo que le valen a uno cuando viene del exterior y presenta esto, por ejemplo, en Colombia, la situación se presenta muy difícil porque no se ha pensado en la sostenibilidad social del egresado o del que estudia un doctorado, por ejemplo, el doctorado de sostenibilidad. Aparentemente en el documento del UNICEPIS aparece que es 2 años. Cuando llegas tú a homologar el título a Colombia, solamente te homologan los doctorados que tienen 3 años y entonces los que hicieron doctorado en proyectos lo pueden hacer, pero los que hicieron en otro programa que no son sino 2 años no tiene un reconocimiento ni tiene una valoración. Eso significa que desde el punto de vista académico de las universidades debe buscarse la sostenibilidad de los programas, todas las dimensiones que lo ha dicho acá desde la Universidad 4.0, etcétera, y las dimensiones de gobernanza, equidad, bienestar, A mí calidad, se me corta, investigación, no sé todas si... estas cosas de las universidades que compaginen con los gobiernos, digamos, de los países donde se hagan las homologaciones, ahí se está fallando en un tema de sostenibilidad social. Solamente lo dejo que solucionar. Pero de todas formas, muchas gracias por compartir, porque me ha hecho pensar muchas cosas sobre el papel de la universidad en el tema de la sostenibilidad. Mil gracias para todos. Sí. Contesto si quieres, porque muy breve para no alargar. Vamos a ver, ¿cuál es el problema de la calidad en las que están hablando en las universidades? Pues el problema de calidad muchas veces es de profesorado, de que no tienen doctores, de que el número de alumnos es superior a lo que tienen. Y entonces, lógicamente, los sistemas de calidad van al mínimo. Que es decir, que se abran las puertas, que haya alumnos, que el profesorado tenga suficiente preparación, aspectos de este tipo. Y esto correspondería a un modelo de calidad basado en la Universidad 1.0 y 2.0. ¿Qué pasa cuando además yo me preocupo con el desarrollo local y regional? No cuenta. ¿Y qué pasa cuando yo me preocupo con el desarrollo social? No cuenta. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Estamos basando una universidad en estas categorías. Sin embargo, los rankings que en estos momentos viene el de Cincinnati o viene el de Guatemala, empiezan ya a meter como indicadores los indicadores de sostenibilidad social, lo que técnicamente se llama la sostenibilidad y relación con el entorno. Entonces, bueno, pues es verdad que no cuentan, pero también es verdad, y lo hago como reflexión general porque he pasado muchos como decano y vicerrector he pasado por muchas experiencias de este tipo, también es verdad que es que las universidades a veces no reunimos las condiciones mínimas. No tenemos en cuenta unos criterios mínimos. Entonces, alguien tiene que venir a decirnos desde fuera, mire usted, construya lo que usted quiera, pero los cimientos son los cimientos y el primer piso es el primer piso. Alumnos, formación del profesorado, etc. Y a partir de aquí, construya usted el tercero y el cuarto piso.
Entonces, es verdad que no nos valoran el tercer o cuarto piso y por eso tiene que ser una cultura de compromiso de la propia universidad. Y nosotros somos una universidad que además de hacer esto, nos incorporamos a hacer esto y esto y esto y esto. Yo en estos momentos creo que tenemos una de las mayores crisis de la universidad como organización educativa. Y esta crisis nos puede llevar a que la mayoría de las universidades solo trabajen en el 1.0, el 2.0 y se olviden que nuestra legitimidad y nuestra ética profesional tendrían que estar en el 13.0 o el 4.0. Pero bueno, somos lo que somos y los medios son los medios que hay, ¿no? Económicos, políticos, de apoyo, etcétera. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo voy a dar lectura a una última pregunta de Virgilia Aguilar. Dice, bueno, lo felicita por la ponencia y dice, ¿ha identificado indicadores o criterios específicos para evaluar cada una de las dimensiones de la universidad socialmente sostenible? Sí, claro. Claro, ya hay indicadores, hay ranking, si se mete en la página web y pone ranking que utilizan sostenibilidad social, aparecen ya esos rankings y aparecen los criterios, los indicadores. Y yo, por ejemplo, en esta pantalla que no he quitado aposta porque ya me parecía que era sobrecargar la dimensión de la ponencia, sí aparecen aspectos como gobernanza, equidad, inclusión, bienestar universitario, calidad de la docencia, investigación, vinculación con la sociedad, responsabilidad social, condiciones laborales, derechos humanos, participación estudiantil, impacto social, contribución a los ODS. Es decir, ya este cuadro que he hecho una síntesis de los rankings más importantes, ya aparecen estos aspectos, indudablemente. Muchas gracias, doctor Guillermo. Y bueno, antes de cerrar, me gustaría cederle la palabra para que nos pueda brindar un mensaje a manera de conclusión de este webinar, por favor. Bueno, ujú. Voy a utilizar mi historia. ¿Cuál es la historia? Yo he sido profesor de secundaria también, de primaria, secundaria y de universidad. En la secundaria yo trabajaba en uno de los barrios de Madrid con mayores deficiencias, que era el barrio de Vallecas, en torno del Pozo del Tío Rimundo. Allí lo que menos aspirábamos prácticamente es que consiguiéramos que llegaran a la universidad. Para nosotros, un aprobado de 20 personas en el COU para llegar a la universidad era un éxito, era un gran éxito. Sin embargo, el nivel de satisfacción de ver a muchos de ellos que no llegarían a la universidad, pero que sí se desarrollaban como personas y que podían salir de esa vulnerabilidad, de esas condiciones de vulnerabilidad, era más importante que cualquiera de otro trabajo de la que yo he hecho, incluso incluido después que tuve como profesor en la universidad, donde el concepto era diferente. Creo que lo que más nos llena a los profesores es ver cómo nuestros alumnos mejoran, cómo no consiguen solo títulos o certificados, no cómo mejoran, cómo salen de una situación, cómo les puedes ayudar y acompañar a que estas condiciones, estas barreras se rompan. Esa es mi última reflexión.